en Estados Unidos ha sido, yo creo que uno de los países donde menos se han hecho enmiendas a la Constitución. La última, y bueno, para un político trasciende en la manera en que modifica una ley, ¿verdad? Entonces, en Estados Unidos hay, no sé si saben cuál es la última ley que se modificó, y entonces le llamamos por el nombre de la persona. No sé si saben cómo se llama la última. El Obamacare. Pero no se llama Obamacare, así le llama la gente, por eso es lo que quieren los políticos, que hacer una modificación y toda la vida digan el Obamacare. Es la ley afordable o una ley accesible de salud, que por cierto no funcionó tampoco porque ya tenemos varios años con ella y la crisis de salud en Estados Unidos sigue siendo la misma. Entonces el tema de la migración siempre ha sido un tema político, no ha habido una modificación a la ley de migración y por eso es que sigue habiendo en Estados Unidos pues un montón de millones de personas. Imagínense, también varía mucho el número de personas que hay en Estados Unidos. Se habla que entre 10.5 y 11 millones de personas sin documentos. ¿Cómo viven? ¿Cómo manejan? ¿No pueden tener una licencia? Bueno, viven prácticamente en un sistema de explotación y abuso, pero sobreviven. Y las personas pagan impuestos, algunos de ellos tienen negocios, hay ciertas facilidades que les da el sistema bancario para abrir cuentas de banco. Se ha generado toda una discusión, pero políticamente no ha habido una modificación. El Congreso no ha podido, cuando Obama tuvo mayoría en las dos cámaras, le duró muy pocos meses y no alcanzó a hacer una reforma migratoria como era comprensiva, que le llamamos. ¿Qué quiere decir una reforma migratoria comprensiva? Modificar la ley de migración que permita hacer a las personas obtener una residencia, estar legalmente en el país y eventualmente obtener la residencia, como la ley actual, pero obviamente la ley actual muy pocos califican. Los republicanos dicen que no, porque no cualquiera debe de ser ciudadano americano, los demócratas sí, y bueno, en esos procesos la ley de migración ha tenido varios, en Estados Unidos el Poder Ejecutivo tiene la habilidad de establecer leyes ejecutivas, como también habrán escuchado. El presidente puede dar ciertas ordenanzas siempre y cuando, y las puede convertir en ley siempre y cuando no sean anticonstitucionales. El Dreams Act, por ejemplo, o la ley de sueño, que cuando el presidente Obama no pudo hacer una reforma migratoria, ¿qué hizo? Vio los sectores y entonces dijo, bueno, los niños y los jóvenes que vinieron, ellos de Estados Unidos, si se aportan bien, van a la escuela, están inscritos en un sistema público oficial, a ellos les vamos a dar un permiso y a sus papás. Entonces la Corte dijo no, la Corte Suprema dijo no, los papás no, porque ciertamente los niños vinieron siendo niños y ellos no violaron ninguna ley, en todo caso no son responsables de sus actos, pero los papás no, porque los papás sí violaron la ley de los Estados Unidos. Nosotros hacemos muchas audiencias todo el tiempo y es bien difícil hacerle entender la posición de unos y de otros. Siempre digo que para poder entender por qué los Estados Unidos es así, tenemos que entender, por ejemplo, para ellos estar en Estados Unidos sin documentos es un crimen y es un crimen grave. Una ley que sí se modificó y muy rápido, en Estados Unidos no tenemos derecho a la privacidad, el Estado te puede vigilar todo el tiempo, sucedió a raíz de los actos terroristas del 2001 y entonces se promovió una ley en la que todos estuvieron de acuerdo, que es la Ley Patriota, y la Ley Patriota lo que hace es darle autoridad al gobierno y sobre todo a los agentes de migración de vigilar, de tener su propio criterio y entonces ellos pueden tener determinación de cualquier cosa que tenga que ver con la excusa de la seguridad de los Estados Unidos. Entonces ahora todo depende de ellos. Obtener una visa para los Estados Unidos es muy complicado. Aquí la gente siempre nos pregunta eso. ¿Por qué es complicado? Porque para ellos estar en Estados Unidos sin documentos es un crimen y porque de los, no sé, 11 y medio 12 millones de personas que puede haber sin documentos, cerca de 8 millones de personas entraron con una visa de turista y entraron en avión. Entonces ahora se dieron cuenta de que eso sucedió y ahora tienen un programa súper estricto para otorgar una visa de turista. ¿Ya? Las visas de turista no son para ir y quedarse y trabajar, las visas de turista son para ir y regresar. Y muchas personas dicen, es que me dieron un permiso de 6 meses. El permiso de 6 meses es para que, en caso que tengas que ir 2 veces, pues no quiere decir que te puedas quedar en Estados Unidos 6 meses. Entonces, todos los días vemos cómo quitan visas de turista porque se quedan a ver mucho tiempo
y también quitan visas de residencia legal porque la gente que las obtiene se viene a vivir a México y solo va a Estados Unidos de vez en cuando. Entonces, al entender la ley de Estados Unidos, en Zacatecas nos puede ayudar mucho para poder manejar nuestras situaciones familiares. Hay todo un contexto. Y les digo, la migración se puede ir uno por un tema por otro y de repente perderse. Ahora, ¿quiénes emigran hacia Estados Unidos? En Zacatecas, particularmente en el movimiento México-Estados Unidos, existen... la mayoría de los migrantes son hombres, obviamente. Históricamente eran más los hombres que las mujeres, pero en los últimos años casi es la misma cantidad. En el movimiento México-Estados Unidos, Zacatecas, Estados Unidos, un poquito más de la mitad en este momento son hombres, un poquito menos son mujeres. En Europa es diferente. El movimiento de África meridional, de los estados de Medio Oriente que emigran hacia Europa, la mayoría son mujeres, un poquito más, pero casi siempre ha sido muy, muy balanceado. Por ahí yo tenía en la época actual un tema de debate también, pero eso tiene que ver, y lo voy a dejar al final, tiene que ver con nosotros, con el voto de los mexicanos en el exterior. Pero voy a retomar el tema de quiénes emigran. Pues obviamente la gente pobre de las comunidades rurales, ese es el perfil del migrante zacatecano, mexicano, hacia Estados Unidos básicamente es pues, la gente de las comunidades rurales donde no hay oportunidades, donde originalmente se generaron estos programas de exbraceros y eventualmente se crearon las líneas o las redes sociales que provocaron que uno se lleve a otro y el otro a otro, y terminamos teniendo en Chicago, por ejemplo, dos barrios muy importantes, La Villita, donde cerca del 99% de la población es mexicana, no de otro lugar, de mexicana, en Pilsen, que es el barrio de las Empacadoras, que es otro barrio mexicano, donde también cerca del 90% de las personas son mexicanas, y hay un tema también importante que habla de los niños no acompañados. No se habla comúnmente, ¿verdad? ¿Cuánto hace que no escuchan hablar de la crisis de los niños no acompañados? ¿Alguna vez se acuerdan que lo escucharon? ¿Por qué? Porque no cabían en las jaulas. Ese fue el tema. Eso no quiere decir que ahorita no haya jaulas repletas de niños, ¿verdad? Hay cientos de miles de niños que llegan. Afortunado o desafortunadamente, los niños, y estamos hablando de los niños de ser desde 8, 7 años hasta 18 años. Porque ¿Y en Centroamérica también? En el movimiento México-Estados Unidos han sido muy pocos los niños que viajan no acompañados. Y tiene mucha lógica. Nosotros aquí vivimos, a lo mejor llevamos al niño y ahí lo llevamos a que lo crucen, si es el sobrino o X, ¿no? Pero en México no ha sido una parte importante. En el 2014 sucedió una crisis importante porque en ese año llegaron cerca de 70,000 niños. Imagínense lo que son 70,000 niños no acompañados de Centroamérica hacia Estados Unidos. Todo esto siempre se genera por especulación. Se hablaba en aquel momento en los países hermanos de Centroamérica, sobre todo en el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, de que había puertas abiertas para los niños. Ciertamente los niños tienen ciertos privilegios, pero no es tanto así, que la mayoría de las veces son informaciones falsas como las que se manejaban cuando las famosas caravanas, ¿no? Y aparte de los discursos de los políticos, también el discurso es muy importante en la política pública migratoria. Vengan, aquí tenemos trabajo para todos, no los vamos a arrestar. El tratar de un cambio de la dinámica migratoria que puede ser muy peligroso. Es cierto que la política migratoria no debe de ser basada en la militarización y el uso de las armas, la fuerza. Es un tema administrativo, pero tampoco podemos motivar cuando no podemos ofrecer las garantías a las personas. Entonces eso fue complicado. En el 2014 había alrededor de 50,000 niños que llegaron y bueno, para final de años había 70,000 y no cabían en las jaulas, y entonces fue un tema humanitario tremendo que se dio a conocer por todo el mundo. Y nosotros, me recuerdo en aquel tiempo, buscábamos el tema de México, el tema de Zacatecas. Había de esos 40,000, 70,000 que eventualmente llegaron, había 12 niños mexicanos. Me recuerdo de Relaciones Exteriores inmediatamente solicitó apoyo, y bueno, el tema de los niños es delicado porque en México, por ejemplo, en Zacatecas, un niño que es arrestado en la frontera no lo puede traer el Instituto Nacional de Migración. El DIF de cada estado tiene que ir a recogerlo allá. Ellos tienen vuelos pagados, tienen todo, infraestructura para hacerlos llegar a su casa, incluso una metodología para ayudar a que el niño no vuelva a salir y tener un poco de seguimiento. Es una política pública buena, pero es muy controlable porque el número de niños es muy poco.
es muy diferente que en Centroamérica, es realmente una crisis humanitaria, una ingobernabilidad migratoria en lo que existe con el tema de los niños y el tema de Centroamérica, porque y es una fundamentación que he visto en algunos lugares, es muy vaga, pero por ejemplo, y alguien me dijo un día, por eso les digo que les platico números que son debatibles, porque todo cambia en la migración, que una mujer, una niña en promedio es violada 11 veces desde Suchiate hasta alguna de las fronteras de México. Y muchas veces ni siquiera por una persona, sino con objetos, con ramas. Es terrible, la violación de los derechos humanos de nuestros hermanos centroamericanos cuando cruzan por México es terrible. Si ustedes escucharan los testimonios de nuestros amigos en Estados Unidos, y para nosotros es terrible, imagínense, para ellos pues es muy terrible. Ahora, ¿qué sucede en la actualidad con el movimiento migratorio México-Estados Unidos? Hubo un parteaguas, digo yo, que tiene mucho que ver y que ustedes tienen que saber, todo el mundo que sabe de migración o que quiera saber un poco de migración. En el 2020 hubo una modificación constitucional muy importante, que muchas personas no hablan de ello, que fue la modificación al artículo 30 constitucional, que habla sobre la nacionalidad, quién es mexicano, quién no es mexicano. Eso es bien importante definirlo, porque eso le da la obligatoriedad al Estado mexicano de sus ciudadanos. Y al modificar este artículo, particularmente en las fracciones 5, 6 y 7, habla sobre los mexicanos, el Estado mexicano es responsable de sus ciudadanos independientemente del país en el que se encuentren. Y eso abre toda una perspectiva para nosotros. Nosotros ya no nos dicen migrantes zacatecanos o migrantes mexicanos. Ahora somos migrantes zacatecanos residentes en el exterior, ¿no? Y eso nos gusta, a largo, aparte de que la palabra migrante para mí es la correcta, pero está muy estereotipada, no está estigmatizada más que estereotipada. O sea, la gente tiene un estigma ya marcado de que eres migrante, eres criminal, eres esto. Y la verdad es que pues nada más lejos de la realidad que eso. Entonces esta modificación a este artículo es muy importante. Yo creo que hay un antes y un después a partir de ahora para todo, para la generación de política pública, porque antes no podías enviar dinero para un programa de violencia doméstica que nosotros teníamos en la Secretaría de Zacatecano Migrantes de Estados Unidos, porque el dinero de las arcas del gobierno no puede ir en un tema transnacional. Bueno, ahora eso ya no es debatible. El gobierno tiene la obligación de atender a sus ciudadanos, lo que no tiene es dinero, ¿verdad? Ni idea ni política pública. Pero eso es lo que pasa. Y ahora, ¿qué tanto representamos? Según el censo de los Estados Unidos, nosotros los mexicanos representamos el 3,2% de la población de los Estados Unidos. De 340 a 350 millones de habitantes, es un número muy importante. Como latinos somos la primera minoría, que dejamos atrás a la comunidad afroamericana ya hace mucho tiempo. Somos cerca del 18%. Somos cerca de 38.5 millones de mexicanos, entre los que emigramos y los que nacimos en Estados Unidos ya como primera generación. Es una cantidad súper importante para muchos temas económicos. Por eso es que los bancos permiten que tengamos una cuenta de banco con una matrícula consular, todo este tipo de modificaciones. En el 2021 se supone que éramos 10.697.374 mexicanos y zacatecanos. No hay un número exacto en una metodología muy real, pero se habla de que somos alrededor de 750,000 zacatecanos que nacieron aquí y viven en Estados Unidos, pero con sus hijos en una primera generación, con estas modificaciones a la Constitución y sobre todo con el tema de que nos permiten la doble nacionalidad. Estamos hablando de más de 1.627.000, que es la población actual del estado de Zacatecas. ¿1.627.000? Es supuestamente la población que tiene Zacatecas. Nosotros en nuestros estudios sabemos que en Estados Unidos somos más, solamente entre los emigrados y la primera generación, ya los nacidos por primera vez, porque luego ya tenemos otra segunda y una tercera generación de zacatecanos o de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Y que con sus remesas le dan vida a este estado. Si no, lo mantienen en vida, y sí, para allá vamos, ¿ya? Los latinos, una fuerza comercial, por eso en Estados Unidos yo por ejemplo ahora voy, y a lo mejor no debo decirlo aquí, pero voy a pedir una Corona y me la sirven, y el limón y la sal,
O sea, han comercializado tanto las cosas, para todo hacen algo comercial. Pues esa es la naturaleza y tiene una cultura muy bonita. Estados Unidos es un país ciertamente nuevo, reciente, no tiene mucho, pero tiene una cultura muy... Y el tema del mercadeo, de esta dinámica que se vive allá, pues es cultural también. Cuando uno crece o va y crece aquí y allá y la conoce, es formidable. El tema de McDonald's como un tema cultural, ya, cómo se desarrolla, cómo las mujeres ejecutivas trabajan en el centro de Chicago y van a trabajar con unos tenis blancos y un traje de ejecutiva. Cuando yo estuve aquí en la universidad, luego volví a Estados Unidos y recibí un curso de aculturación y también me sorprendía todo lo que veía. Es muy importante, pero es muy rico en toda esa diversidad. Hay ciudades muy diversas culturalmente, Chicago es una de ellas. Ahora hay un gran debate entre la ciudad de santuario. Ustedes habrán escuchado también del tema de la ciudad de santuario. Las ciudades de santuario son ciudades que sus autoridades las declaran a los migrantes bienvenidos. En Chicago hay un barrio turco, un barrio italiano, 2 barrios mexicanos, un barrio hindú, y ustedes el gobierno desde hace muchos años ha crecido con esa política de diversidad cultural, y por eso es muy bonitas, pero hay otras, como todas las ciudades de Texas, podría decir, donde nadie es bienvenido, solo los ocupan para trabajar, pero cualquier policía de esquina o cualquier vigilante de edificio te puede pedir tus documentos, le puede llamar a migración. Eso es un tema terrible. Entonces, en Alabama, por ejemplo, también hay mucha discriminación. Entonces, así vivimos en Estados Unidos, y eso pues, nos da pauta para seguir platicando de lo que vivimos ahora. 61 millones de latinos en Estados Unidos. El tema de la cerveza, el 5 de mayo, que si es el día de la independencia en Estados Unidos, que si es la batalla de Puebla, no importa, es el día de ir a emborracharse con unas cervezas, como el día de San Patricio que acaba de pasar, con las cervezas irlandesas. Y a la corona hay que ponerle, es particularmente la corona, y hay que ponerle limón. Y eso es un tema, millones y millones miles de millones de dólares que se mueven ese día solamente por esos temas comerciales, que eventualmente se convierten en algo, milagros hasta culturales, ¿ya? Porque ¿cómo pudo pasar eso? El día de la coneja, ¿no? O sea, el día de Pascua, pues no sé, es un día de ir a buscar huevos, y una coneja que pone huevos. ¿Cómo una coneja va a poner huevos? Y entonces andan los niños buscando los huevos. Pero ahorita todos mis vecinos, yo acabo de estar en Chicago hace 2 días, todos mis vecinos ya tienen los conejos pegados en la pared, y es un tema, es una locura. Pero es un tema comercial. Hay algo muy nuevo, yo cada que voy a Estados Unidos me sorprendo de algo nuevo. Estos últimos 2 años he encontrado que el Día de Muertos es la onda. Entonces, todos los artículos decorativos para el Día de Muertos es un tema de mercadeo tremendo. Aquí es Día de Muertos, allá es Halloween. Sí, allá es Halloween, pero ahora está llegando el Día de Muertos. Las calaveras, ¿no? Sí, antes no había, antes no existía. Yo vine aquí a vivir ya más permanentemente, me gasto más tiempo aquí desde el 2016, y pues jamás veíamos el tema de las catrinas ni el Día de Muertos. Y ahora todo el mundo tiene un altar de muertos. Entonces yo cuando voy, te encargo esto, te encargo lo otro. Entonces hay una fiebre por estas cosas, que ellos son maestros en hacer el tema el mercadeo. Yo tengo una maestría en mercadeo internacional y todavía me sorprendo de lo que sucede con esta filosofía que tienen de negocio, de crear, que es espectacular. Fabrican un tornillo y luego se lo venden a todo el mundo, y eso es lo que les ha provocado pues tener hasta el día de hoy la economía probablemente más poderosa del mundo. Yo tenía un maestro en la universidad que decía en Chicago: no nos hagamos tontos, es los Estados Unidos y el resto, porque todo fuera de los Estados Unidos es diferente. Y la verdad es que es cierto. La primera vez que yo viajé a París, dije: París, igual que los Estados Unidos. La verdad es que la realidad de Francia, de París, la realidad de Italia, no hay nada comparado con los Estados Unidos. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué tan deteriorado está la vida? ¿Cómo esa idea de los padres fundadores de crear un país como ese lo lograron? Es fenomenal, y eso también es cultura, hay que reconocerlo. Nosotros ahora estamos cambiando esa cultura en un tema de binacionalidad. Ahora hay un sentimiento anti-mexicano, porque obviamente ven amenazados, sobre todo los anglosajones, el tema de nosotros, de que somos demasiados. Ahora, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos? Fíjense, todo cambia, por eso digo los números, cuántos somos,
es irrelevante. Es importante tener una idea de más o menos cómo somos, cuántos somos, pero eso va cambiando. Ahora que yo estuve en Chicago este fin de semana para reunirme con las organizaciones y entonces saliendo de la reunión me invitan a comer y entonces empiezan a platicar en el barrio más mexicano, se llama La Villita. La Villita es un barrio que está en la calle 26, en la calle 26 o La Villita. Y es un barrio donde los domingos todos andan dando la vuelta, así como vamos aquí a la calle Hidalgo, y entonces manejas bien despacio. Todos son tiendas mexicanas, todos hablan español, taquerías, todo bien padre. Y entonces, ese barrio antes era lituano y nosotros cuando llegó la oleada, que ya platicamos al principio de mexicanos, desplazamos a todos los lituanos. Y los lituanos se murieron, se mezclaron, porque ellos no tienen, la mayoría de las razas, los italianos, los polacos, que en Chicago, si ustedes googlean el tema de los polacos en Chicago también es todo un tema, porque antes que los mexicanos fueron los polacos que llegaron en oleada. Hay algunos barrios todavía, está muy segmentado en Chicago, los guatemaltecos viven aquí, los centroamericanos, los polacos viven acá, vas a un supermercado polaco, nadie habla español ni inglés, y venden pues los chinos, es bonito parte, porque si no quieres estar ahí, pues te vas al mexicano, ¿no? Y bueno, lo que encontré ahora, este barrio lituano, porque me di cuenta yo que era lituano, porque hay misas, no sé si todavía, pero a mí me tocó cuando iba a la misa, entonces pues no hay en inglés ni en español, nomás hay en lituano. Y yo, pues no, entonces, pero era muy esporádico cuando hay misas en lituano. No sé si todavía exista, pero a mí todavía me tocó ahí en el barrio mexicano, y los mexicanos llegamos a desplazar a los lituanos, pero ahora las personas mexicanas, mis amigos que ya están perfectamente establecidos con sus negocios, están en la Cámara de Comercio hispana, que vamos a comer y entonces están enojados porque hay una oleada, eso es demasiado nuevo, de guatemaltecos invadiendo el barrio mexicano y se enojan, ¿eh? Y también yo digo, me enojaría, ¿por qué? Porque un muchachito guatemalteco mató a su novia y la echó en un bote de basura, y porque otro la mató pero no saben dónde está y la anda buscando. Entonces se genera un montón de temas sociales también en estas oleadas de gente nueva, pero lo particular de los hermanos centroamericanos es que es gente de las áreas rurales que no habla español ni habla inglés. Entonces dicen así, unos vecinos, las rentas subieron por todo lo que pasamos, las rentas subieron porque ahora las casas que rentaban en $1,000 ahora las rentan en 3,000 y les dejan meter a 20 personas ahí. Es exactamente lo que nosotros hicimos. Yo no dije nada, pero la verdad es que la historia se vuelve a repetir con otros flujos migratorios. La migración de México a Estados Unidos estuvo detenida desde el año 2000, desde el 2010 para adelante fue la primera vez en 2010 que hubo un saldo negativo, neto negativo migratorio, o sea, que salieron más mexicanos de los que entraron en un par de meses del 2010. Después, eventualmente se convirtió en una constante, los mexicanos estábamos regresando, por eso este número de personas mexicanas que viven en Estados Unidos ha estado disminuyendo. ¿Por qué? Porque aquí, a pesar de que ustedes no lo crean, ustedes no lo dimensionan porque no viven allá y aquí había ya condiciones para regresar. Sin embargo, ¿qué pasó en el 2020-21 con la pandemia? Previo a la pandemia hubo otra oleada. Aduanas en Estados Unidos y la patrulla fronteriza reportan como nunca en los últimos 10 años número récord de mexicanos arrestados en la frontera. Entonces, ahora con factores nuevos que tienen que ver con el desplazamiento forzado. Ya en Zacatecas estamos hablando de cerca de 10,000 personas que se han movilizado por el tema de la violencia. En las familias michoacanas se han hablado de 3,000, 5,000 familias en Tijuana, solo en el área de Rosarito, Tijuana, esperando cruzar hacia los Estados Unidos en familia. Entonces ahora ya es un factor importante como nunca había sido para los estudios de la migración. Entonces estos compañeros que llegan allá de Guatemala, ¿cómo llegaron? De manera indocumentada, obviamente, y es todo un reto para las autoridades porque se presentan luego problemas sociales. Y nos admiramos mucho, pero pues es algo que yo cuando pienso en mis papás, en mi comunidad, pues nomás los escucho, o sea, están infartados y enojados. Probablemente vaya a ver qué tan importante va a ser, habrá que ver, habrá que esperar, pero es un tema de un desplazamiento también. Tal vez ellos en algún momento de la historia se van a establecer como mexicanos, van a tener sus negocios, van a aportarse mejor tal vez, porque no, ¿verdad? Pero ese es el tema con la migración. Por eso les decía al principio
que es muy cambiante. Ahora, ¿cómo vivimos, cómo enfrentamos la vida en Estados Unidos? Hay muchas cosas culturales, porque el tema de violencia, por ejemplo, que era básicamente lo que necesitamos platicar, los temas de la violencia, el tema de los coyotes. Históricamente un coyote era en las comunidades, yo soy de un rancho en Valparaíso, y lo que sé cuando mis papás platican era que el coyote era el hombre más bueno de la comunidad, y entonces tú le encargabas, los hombres emigraban, no algunos muy jóvenes, pero no creo que están tan jóvenes, emigraban a los 14, 15 años, entonces uno como papá le llevaba, ellos como papás le llevaban a sus hijos a los coyotes. ¿Qué era un coyote? Era un hombre honorable de la comunidad, que aunque sí había un drama, les garantizaba que los iba a cuidar de la mejor manera y los iba a ayudar a llegar a Estados Unidos. Ahora, ¿qué es un coyote? Un coyote es quien les pagan a ustedes una fortuna para que los trate de llevar, le encargan una mochila con fentanilo, como se llaman las drogas, lo cruza hacia los Estados Unidos y allá lo secuestra y le habla a su familia para pedirle otra cantidad. También los coyotes son quienes están en Laredo. A veces me dice la gente, ¿y usted cómo sabe? A mí me gusta ir a ver, que nadie me cuente. En Laredo, por ejemplo, el Instituto de Atención a Migrantes movió una parte de la central de autobuses a la garita. ¿Por qué la movió ahí? Ahí los atiende frente a un puente, porque al lado están los narcotraficantes sentados esperando que un migrante se descuide, un migrante deportado, para poderlo secuestrar. ¿Y qué le va a robar a un migrante si vienen los pobres con el arma destrozada y no traen nada? Entonces, ¿qué hacen? Lo secuestran, y lo torturan, le llaman a su familia por dinero, y si no paga, lo desaparece. Tamaulipas está lleno de quien no paga, pues desaparece. Esa es la triste realidad de lo que se vive y la violencia que se vive ahora. Ahora, por ahí también yo había escrito algo sobre los costos. ¿Cuánto cuesta migrar hacia Estados Unidos en este momento? Con todos esos riesgos, ¿no? Con todo el riesgo. Por eso es que yo no puedo decirle a nadie que no se vaya. Soy migrante, mi familia, mis papás, nuestros abuelos pagaron tal vez una factura muy, muy cara, y muchos de nuestros hermanos zacatecanos están muriendo en este momento en la frontera. Hace unos días, una señora joven, 25 años, su esposo muerto, no identificado por 3 meses, un tema de poca calidad humana y de ineficiencia, crisis migratoria realmente, falta de política pública de nuestro país para poder identificar un cuerpo. Para las personas son números, para los funcionarios, para una esposa es su esposo, y no saber nada de él y que no se lo traigan porque no lo pueden identificar. Ha aumentado muchísimo la gente que muere en los Estados Unidos en la frontera tratando de cruzar, y si ustedes buscan la fundamentación, los números de los que han muerto, te van a decir, no, mueren 2,000 por año, no, perdón, mueren 800, 900 personas por año tratando de cruzar la frontera de Estados Unidos. Esos son los que han sido identificados. Una persona que es encontrada al otro lado de la frontera en cuerpo, como es indocumentado, no tiene derecho a un examen de ADN. Entonces lo llevan a una fosa común, algunas organizaciones de la sociedad civil le sacan una foto, un pedacito de la ropa, para que eventualmente su familia pueda buscarlo y lo pueda identificar, y cuando menos saber dónde quedó. Pero ese número de 800 muertos al año es exponencial, y hemos tenido compañeros que estamos buscando de Zacatecas. Ayer un muchacho de Río Grande se saca una foto y dice, estas son mis coordenadas, me estoy muriendo, por favor búsquenme, lo sube a Facebook, y sus compañeros se van. Y entiendo que se vayan, porque o es morirse uno o morirse todos, ¿no? Entonces es un tema bien difícil. Yo creo que lo más difícil para nosotros como migrantes, ver eso. ¿Cuánto les cobran? Ahora se habla de que entre 5 y 10 mil dólares, ¿no? Para un migrante zacatecano, mexicano en Estados Unidos. Entonces, nosotros podemos transitar por México y es un poco más barato. Para un centroamericano, entre 9 mil dólares, aproximadamente 9,600, pero les cobran para andar en México. Pero para llegar a Estados Unidos, si quieres que te acerquen a la frontera, te cobran otros 2,000 dólares. Eso no incluye el que te cruce. Lo que pasa es que les prometen que llegando a la frontera ya no ocupas un coyote, porque vas a poder pedir refugio y entonces vas a entrar. Y no hay cosa más falsa que eso, ¿eh? Entonces, esa es una parte del negocio de la migración, que ahora está posicionado el crimen organizado de toda esta infraestructura. Pero no solamente eso, sino también el negocio legal. Aquí hemos tenido en Zacatecas un abogado que tiene secuestrados a 40 guatemaltecos en el centro de detención, con un amparo.
Y ellos piden por favor, por humanidad, que los dejen regresar a su país. Y el abogado, porque les cobra, no suspende la paga. Y el Instituto Nacional de Migración no los puede poner. Ese es un tipo de secuestro legal. También hay un gran negocio en el tema legal del tema de la migración. ¿Y qué está haciendo usted como diputado en ese sentido? Digo, en esta situación, digo, porque imagínense darse cuenta que un abogado ahí haciendo sus negocios. Es terrible. En México, si ustedes van, pasan muchísimas cosas. Ahorita le contestamos. Si ustedes van a Fresnillo, van a ver el tren a cualquier hora que está lleno de personas. El tema de la migración en México, tal vez si fuera diputado federal podría incidir más, porque el tema de la migración en México, como en Estados Unidos, es un tema federal. Si cuando la gobernadora de Aguascalientes habla y dice, oiga, tengo un montón de gente aquí, ¿qué hago? Nada, no puede hacer nada. Lo único que puede hacer es llamarle al Instituto Nacional de Migración en México, al director, que no recuerdo su nombre, en la federal, para que haga algo. Y ahora la Guardia Nacional. Pero pasa algo, ahora pasa algo muy reciente también, que yo no lo he verificado, pero que tengo versiones, porque les platico esto de que estamos invadidos. Algún día un periódico decía, hay una invasión de indocumentados de manera xenofóbica, discriminatoria, migrantes de Centroamérica en Zacatecas. Y decía que 700 y algo. Si 700 personas, que era mentira, cuando nunca hemos visto 700 personas centroamericanas en Zacatecas, juntas. Pero aún cuando fuera verdad, imagínense 750,000 zacatecanos, solo zacatecanos en Estados Unidos. Esa sí es una invasión. Pero muchas veces de manera maliciosa, discriminatoria, xenofóbica, escriben personas cosas que no ayudan nada. Nosotros, el Estado más migrante, tenemos que ser más empáticos con la migración. Nosotros no estamos buscando violar las leyes ni ser criminales como ellos dicen. Estamos buscando una vida mejor y es exactamente lo que nuestros hermanos del sur están buscando. ¿Qué pasa? Zacatecas no es la ruta directa para ir a Estados Unidos, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál es la ruta más fácil? La ruta va por Veracruz, desde Chiapas, Veracruz, Querétaro, Ciudad de México, Tamaulipas, esa es la ruta. Pero es la ruta más vigilada no solo por las autoridades, que también hay mucha violencia por la parte es la delincuencia y la delincuencia oficial. ¿Qué hacen? Buscan rutas alternas, como la de Zacatecas. Pero ¿por qué en Aguascalientes la gobernadora Tere Jiménez tiene problemas ahora con la migración y tránsito? Porque de regreso, México hizo un programa muy estúpido, aceptó recibir, cuando Estados Unidos deporta ciudadanos de otros países, tiene que deportarlos a su país. Es una regla internacional. O sea, yo, si soy Estados Unidos, no le voy a mandar a México a los ciudadanos venezolanos. Pero a cambio de 60,000 visas, firmamos un convenio y ahí te van 30,000 por día. Me parece terrible. Y luego México dice, me dio una lana y me dio trabajo, pero pues, no lo voy a usar en eso. Entonces mandan a los ciudadanos venezolanos con una orden de deportación, un documento, y le dicen, tiene 24 horas para salir del país. Y no lo mandan por la ruta más corta, ni le prestan las facilidades. Entonces los pobres andan pidiendo comida. Es un tema de hambruna, es un tema terrible. Y entonces van al Congreso y dicen, ¿por qué sé? Porque esa es una respuesta a lo que todo el mundo me pregunta a veces. ¿Y usted cómo sabe? Porque a mi oficina llegan. Porque me da lástima, nos da lástima, no tenemos recursos para eso, pero tenemos que pagarles. Es un tema de darle de comer a alguien. Y entonces les pregunto, ¿y por qué bajan por aquí? ¿Por qué no les dan una facilidad para que si lo estás expulsando del país, para que puedan salir más rápido? Para que batallen y no intenten otra vez. Eso es demasiado estúpido. Y entonces uno dice, ¿usted qué está haciendo? Ustedes a ver qué están haciendo. Y se los recomiendo para que no lo vayan a hacer. Un día, la esposa del gobernador en el gobierno anterior me habló y me dijo, José Juan, tenemos que hacer algo. Acabo de ir a la misa a las 7 de la mañana y hay unos migrantes, no puedes decir que tienen frío, tienes que ir por ellos. No puedes tocarlos, no puedes subirlos a un vehículo. Porque luego te metes en temas jurídicos que tienen que ver con la ley de migración y te van a acusar y puedes terminar en la cárcel. Y no es que los migrantes te vayan a acusar de eso, sino que tienen toda una infraestructura con el crimen organizado para provocar eso. Entonces no es tan sencillo, es un tema federal. En México ahora está de moda decir es que todos tenemos que cooperar con la seguridad. No, ¿por qué?
Entonces que nos den el dinero de la Secretaría de Seguridad, todos, de las fiscalías. Ayer, ¿cuántos tribunales? Ayer fue un informe de un tribunal, hay 50,000 tribunales, hay Secretaría de Seguridad, hay policía. En Zacatecas tenemos policía ambiental, policía turística, policía de la mujer, policía del medio ambiente, policía metropol, policía... Entonces repartámonos el presupuesto de todos y entonces todos cooperamos con la seguridad. Sí es cierto que tenemos que ser mejores ciudadanos y tenemos que ayudar a esas instituciones, es cierto, pero no le podemos quitar la responsabilidad que no tiene. El instituto en nuestro país, el Instituto Nacional de Migración, es el responsable de la migración. ¿Por qué nosotros trabajamos? Yo soy un diputado migrante, ahora sí me compete. ¿Cuáles son mis limitaciones? Pues que es una ley federal. En el Congreso estamos haciendo exhortos a todo el mundo. Pero fíjense la corrupción, como en nuestro país, la Delegación de Relaciones Exteriores, aquí en Zacatecas, con un tema terrible. Nosotros enviando a la gente a Durango, con denuncias en la fiscalía, no les tengo que contar lo que sucede, ¿verdad? Entonces la limitación que tenemos a nivel jurídico, legal, para poder hacerlo desde un congreso local. Yo el otro día fui a México a ver a la comisión. ¿Y usted a qué viene? Pues vengo a ver dónde está tal ley que está atorada aquí, en la ley de procedimientos civiles, que está una propuesta nacional y aquí está atorada y ni saben de qué estoy hablando. ¿Dónde está la ley del voto de los mexicanos en el exterior? Pues si nos mandan una lista investigamos. Es la Comisión de Migración. Ellos sí pueden hacerlo porque dice el Congreso de la Unión. Nosotros mandamos exhortos, no nos contestan. Y pareciera que hay vamos hacia atrás en el tema de la política migratoria. Y en eso, ¿qué implica? ¿Por qué? ¿Por qué somos importantes? No lo digo yo, por eso me gustan los números. Porque los números ahí están, las remesas. Nosotros antes, México, yo lo digo y no hay alguien todavía que me diga que no, que miento. Nosotros los migrantes mantenemos en pie a este estado y a este país. 1.702.000 millones de dólares el año pasado. Oficiales. En toda la movilidad se da todo, y en envíos que no son oficiales es otra tanta. Estamos hablando de más de 35,000 millones de pesos, más de lo que distribuimos en el Congreso. Sí, 36,000 millones de pesos es el presupuesto del Estado. Pues el año pasaron 33, esta vez fueron 35. Es un poquito más los dólares que recibimos de manera oficial. En México 58,000 millones de dólares en un año. Hubo un momento en que eran las remesas, era después el petróleo, pero el turismo más adelante que nosotros, y luego el petróleo el primero. Esos se quedaron allá atrás. ¿Y qué ha provocado la estabilidad de peso? La entrada de este tipo de divisas, que si bien es cierto no es capital productivo que genera dinero rápido, porque aparte también dicen es que los migrantes no generan desarrollo. Bueno, sería el colmo que les mandamos 58,000 millones de dólares y todavía tengamos que diseñar la política pública para eficientizar esos 58,000 millones de dólares. Hemos tratado, hacemos lo que podemos, remesas colectivas, 3x1. ¿Qué pasa con 3x1? Lo cancelan. ¿Qué pasó con el Fondo de Apoyo a Migrantes Deportados? No hay política pública para los migrantes deportados, lo cancelaron. ¿Qué pasó con el fondo que recibían los estados del norte para atender la retención o la atención de los migrantes hermanos que llegan de todo el mundo? ¿Qué pasó con los departamentos de protección de los consulados desde 2018? Que los departamentos de protección son los abogados que defienden a los mexicanos en Estados Unidos, que ahora sí tienen obligación por ley, de acuerdo al artículo 30, el gobierno defenderlos, están desmantelando. La política pública retrocedió, está en el discurso, ¿cómo dicen que somos? Héroes, ¿ya? No somos héroes. Al programa paisano le cambiaron el nombre. El programa paisano, por ejemplo, es un programa que está en operación ahorita, porque los mexicanos, los zacatecanos, venimos 3 veces al año, en números importantes. En verano, en Semana Santa y el más importante en el invierno. Y el programa paisano fue un programa que se diseñó, todo ha sido a raíz de las ideas y el cabildeo de los mexicanos en Estados Unidos. El programa paisano es un programa paradójico porque se creó hace más de 30 años cuando nosotros dijimos necesitamos un programa operativo de seguridad para que nos proteja de ustedes. Ustedes háganlo, protéjalos de ustedes mismos. Porque los roban, los asaltan, los extorsionan, los cobran. Pero ahora, todavía para ponerle más sal a la herida, se llama héroes paisanos.
a los héroes que les has quitado todos los apoyos, que dices que la política. No hay política pública básicamente en la atención en este momento. ¿Por qué han surgido estos estados? La ley, si la ley es federal, ¿por qué han surgido los estados con sus secretarías de atención a migrantes? Michoacán tiene una, fue el primero, después la Secretaría de Zacatecano Migrantes de Zacatecas, Guanajuato, tiene la Secretaría de Migración y Guerrero. Son 4, el último fue Guanajuato. Guerrero, Michoacán fueron primero, después fue Zacatecas y finalmente hay varios estados que tienen mucha incidencia migratoria, tienen un instituto de atención, pero como secretaría, ¿por qué es importante tener una secretaría? Esa secretaría no atiende la migración en el tránsito, porque no tiene facultades, está tan limitado, esa atiende, por ahí a veces veo que la gente anda tratando de intervenir, eso no sé si es por desconocimiento o porque atiende a los zacatecanos, particularmente a residentes del exterior. Con un montón de problemas que tenemos. ¿Cuál es el principal problema que tenemos los mexicanos residentes en Estados Unidos? Documentación. Se habla de que hay más, en 2015, ya no he actualizado yo ese número, se habla que en 2015 había aproximadamente 40,000 zacatecanos en Estados Unidos con ningún documento. Teníamos unas ferias de servicios que se hacían en Estados Unidos, las cancelaron. Teníamos filas hasta la medianoche de gente por una licencia de manejo. Y ustedes pueden decir, ¿para qué decir una licencia de manejo de México? Una licencia que es bilingüe, los policías a veces dicen, pues es que no tienen nada para identificarlo. Lo podría dejar ir a su casa, pero no tiene nada. La gente las compra falsas por $500, $300. El gobierno paró de hacerlo. Entonces, a veces eso es difícil de entender para uno que tiene todas las facilidades, pero la gente que representamos es terrible. Cuando en las ferias de servicios teníamos gente que le creábamos una identidad. Hay gente que está casada, pero no está casada. Que tiene hijos, pero no tiene hijos. Que tiene esposo, pero no tiene. Entonces le generas a esa persona una identidad y ahí en estas ferias de servicios estaba el registro civil, haces todo lo que sea necesario para generarle su identidad y le das vida a una persona. El dicho en México dice que primero hay que comer que ser cristianos, primero hay que tener una identidad y después comer. Porque si no, imagínense no ser nadie en la vida, es terrible. El tema de la identidad es el único exhorto que he tenido respuesta, pero rápido, al día siguiente, porque ya habíamos logrado avances en el tema de identidad en el registro civil, evitar la traducción de las actas de nacimiento. ¿Por qué? Porque si en Zacatecas un empleado de gobierno no sabe que name es nombre, pues estamos jodidos, ¿ya? Y por ley lo fundamentamos, no es necesario que tengas que mandarlo a la universidad, aunque sea a la universidad, te tarde 2 semanas, alguien que viene un fin de semana, como yo venía muchas veces, y quiero sacar mi doble nacionalidad, imposible, porque hay que mandarlo a la universidad, ya lo habíamos logrado. Es el único exhorto que cuando yo lo hice, que lo que ya habíamos avanzado, que no se les cobre la primera acta, es el que me contestaron al día siguiente. Me ven un enemigo político y me quieren atacar a mí. Yo no uso ningún pasaporte mexicano, nunca uso. A la gente que nosotros representamos y que ellos también representan es a la que deberían de ayudar. Si vivimos una crisis y mis amigos en Estados Unidos me hablaron el fin de semana, estamos desanimados. No nos podemos desanimar. Tenemos que trabajar el doble. Allá vendrán tiempos mejores. La Secretaría del Zacatecano Migrante existe por el cabildeo de los migrantes, el programa paisano, el 3x1. Todo eso lo han diseñado los migrantes. En Zacatecas históricamente han encontrado eco en el gobierno un poquito más que en otros estados. Por eso nosotros siempre presumimos que Zacatecas tenemos la mejor política migratoria del país. Hemos convertido el programa 3x1, que era un programa local, de federal. Siempre nos preguntan a nosotros andamos de congreso en congreso dando conferencias, pero la generación con eso, tal vez con eso cerraría para que pudiesen ahora sí preguntar, pudiésemos platicar. Les digo, hay muchísimas cosas, la vertiente de la separación familiar, la violencia con las mujeres, particularmente en Estados Unidos. Tenemos cosas culturales que son terribles. Mis primos, cuando éramos adolescentes, venían a México, a Zacatecas, al rancho a buscar esposa, porque las de allá son buenas, ¿ya? Porque las de allá son jovencitas bien criadas. Las conocían un mes, se casaban, se les van a Estados Unidos, y si algún primo me está viendo, se va a identificar y me va a regañar, ¿ya? Pero luego ya a Estados Unidos, y el acople, ustedes saben, en una relación, violencia obviamente, a lo mejor ni siquiera significaba que iban a estar juntos, amenazas de que te deporto,
golpes, la persona no puede ir a denunciar porque le da miedo, no habla inglés, y entonces viven situaciones terribles. Nosotros en algún momento creamos un programa que se llamaba Mariposa, creando alas para la libertad, y lo que hacemos era buscar quién diera conferencias y ofrecer, en Estados Unidos hay mucha infraestructura para el tema de violencia doméstica, y la llevábamos a una conferencia. La persona que sufre una violencia doméstica no va, pero los familiares sí, porque le quieren ayudar. Y entonces aprendían cuál es el proceso de una manera rápida, y estaban todas las herramientas ahí, los shelters, las casas que les apoyan, quien les da trabajo, y les enseñaban una metodología para eventualmente poder ayudar a una mujer a salir de una situación de violencia. Y nos dimos cuenta que el tema de la violencia no discrimina. Los hombres iban. Un día platicamos esa historia siempre de un hombre que viene y dice: yo vengo con mis 4 hijas y no vengo a que me echen un rollo. Vengo a que me ayuden de manera urgente porque estoy a punto de matarme yo y matar a mis 4 hijas por una situación de violencia. La violencia no discrimina a nadie. La violencia familiar es terrible, es algo que en Estados Unidos han visto ustedes todos los días en las noticias, como los niños en las preparatorias no tienen nada que hacer y entonces andan matando a todo el mundo. Me corrieron de la empresa y voy. Es un tema, las armas, la violencia en Estados Unidos es muy difícil, pero todavía es más difícil para nuestra comunidad por el temor a denunciarlo, por las limitaciones del idioma, por muchas cosas, por lo cultural. Pues si no me pegas porque no me quiere, ¿no? Por la falta de documentos. Pues por la falta de documentos, y nosotros en estos programas lo que la gente debe de saber es que hay muchísimas facilidades. En Estados Unidos hay una visa, hay muchas visas. Una visa para prometidos, hay una visa para la visa U, muy famosa, que es una visa para testigos. Si mi esposa me golpea, voy y la denuncio y solicito acogerme a una visa U para arreglar mis papeles independientemente si soy indocumentado, ¿no? Y me da un tránsito a la residencia y eventualmente a la ciudad, ¿no? La gente no sabe, entonces hay mucho trabajo que hacer. Por eso les decía a mis amigos en Chicago: no nos podemos desanimar, tenemos que al contrario redoblar esfuerzos. A mí me dicen que si quiero seguir siendo secretario, no quiero seguir siendo secretario. Yo traté de hacer lo máximo que pude ahí, ahora estoy tratando de hacer lo máximo. Entiendo que mi responsabilidad principal es generar leyes, hacer propuestas, modificarlas. Es bien difícil, pero esa es mi responsabilidad principal. Pero soy un organizador comunitario desde muy joven ahí en Chicago, y entonces el resto de los días lo hago viniendo a dar una charla como el día de hoy. El lunes voy a Pinos a dar audiencias. Cada día entiendo la necesidad. Aquí está mi compañera Elsa Manuel, estuvimos este lunes, hizo 8 días en Calera, atendimos a 420 personas. La gente les cobran 600 pesos por una pregunta en un tema de una cita para una visa, 2.500 pesos por mandar un email. Yo estaba haciendo cuentas y dije: pues aquí tendríamos un altero de dinero. Pero en la medida en que nosotros podamos, no vamos a arreglar el mundo, pero al menos ayudé a 450 personas ayudando, ¿no? Y eso es importante. Si cada uno hace lo poquito que, al contrario, cuando hay retos importantes, porque hay que redoblar esfuerzos. Eso es todo. Y bueno, pues yo con eso, a veces me gustaría escuchar de ustedes, porque yo hablo, yo tengo una idea de lo que es la migración, una experiencia propia de vida y de laboral. Yo no sé cómo terminé la política, pero la verdad es que no era algo que aspiraba. Estaba apenas repuntando mi carrera en los negocios en Estados Unidos. Yo estudié mercadeo, finanzas, y un día recibí una invitación para trabajar en el gobierno de Zacatecas y dije: no, muchas gracias, ni sabría qué hacer. En el gobierno nunca he trabajado, ni me he interesado, ni nunca las clases que he recibido en la universidad, pero no sé qué se hace. Y me dijeron: pregunta, está chido. Pregunté y sí, pero el tema es que me gustó mucho ser servidor público, y igual que lo que hacía en la iniciativa privada, estoy tratando de hacerlo de la mejor manera. Y yo creo que la gente para la que trabajamos, toda la vida trabajé para un patrón cuando era empleado, o fui patrón de alguien, y hay una relación muy directa, pero ahora trabajo para todo el mundo. Entonces la responsabilidad y el esfuerzo tienen que ser muchísimo. Entonces, si tienen alguna pregunta, algún comentario, Yo tengo muchos, pero... pero alguien, a ver, ya Luis, por favor. Bueno, gracias por el espacio, por el tiempo. Respecto a lo de las remesas, es algo ahí que me causa mucho conflicto, ¿no? Porque me queda claro que sin esas remesas no habría
pues sí, no estoy de Zacatecas y demás, pero también como muchos zacatecanos, teniendo familia migrante, te das cuenta que llega a ser pues una beca que los hace improductivos, ¿no? Y cómo, o sea, yo entiendo que no es trabajo, ¿eh? Pero pues es como el petróleo en México, ¿no? O sea, el gobierno está aferrado o está atenido a que tarde o temprano va a haber otro boom petrolero y pues mientras gozamos nuestras finanzas en eso y no hacemos proyectos productivos para que... Mira, es el tema de las remesas. Yo la primera vez cuando estudiaba mi primera especialidad en migración y lo leí, casi me dio un infarto. Y el otro día lo decía en una entrevista, y también obviamente tienes que tener mucho tacto para platicar el tema de la remesa. La remesa, efectivamente se crean muchos vicios culturales. Hay gente que luego, para empezar hay que puntualizar varias cosas en tema de las remesas. Quien recibe la remesa en nuestro país no son las familias que viven en extrema pobreza. Por eso el efecto de las remesas, hay estudiosos, dentro de los estudiosos de la migración hay unos son bien racistas ya, y han hecho lo posible dentro de sus estudios especializados, sus matrices sociales, de determinar que la migración es negativa para el país receptor. Nunca lo han conseguido. Los más racistas dicen, algún día va a ser negativo. No. En el tema de las remesas hay que saber algunas cosas. Hay quien dice, las remesas, si las remesas desaparecen no pasa nada, o el efecto sería muy poco. Entonces cuando yo leí eso dije, y de una persona muy importante en el tema de la migración, tiene razón y no, a mi punto de vista, y depende de qué lugar estés hablando. Si fuera en Zacatecas sería catastrófico. Sí. Una disminución y una eliminación de remesas sería terrible. Pero hay que entender que la remesa llega a cada uno de ustedes y ustedes se lo van a ir a gastar y va a crear un circulante, y ese es un tema. Cuando yo soy un inversionista y voy a abrir Tesla en Monterrey con ¿sabe cuántos miles? 5,000 millones de dólares. Ese dinero, en cuanto yo lo ponga en Monterrey, me va a empezar a generar dinero. Entonces el dinero que genera dinero, ese es uno, esa es inversión directa. La remesa es un otro tema. Por eso es que su efecto es muy diferente y puede ser muy limitado. Ahora, ¿por qué no es tan productivo? Hay muchas ideas. Un día el senador Narro vino y me dijo, tengo una idea, José Juan, vamos a abrir un banco de los migrantes. Los migrantes ponen $2 millones, el gobierno pone, ¿y usted qué pone? La idea. No, esa idea es vieja. Esa idea nosotros los migrantes la tenemos desde hace mucho tiempo. Y no solo eso, tenemos la propuesta de cómo hacerlo. Le dije, pero usted que es senador, debe de ir a la Cámara Alta y modificar la ley bancaria de México, que es precaria. Vivimos en un país tan retrasado que hacer un depósito, en Estados Unidos ya no tenemos cajeros en los bancos. Cada vez llego a un banco y cada vez no hay yo qué hacer. Pero es tan sencillo. Antes, para hacer un depósito en el cajero tenías que ponerlo en un sobre en Estados Unidos. Ahora llegas y avientas tu bonche de billetes y la caja se lo come y te regresa tu depósito. O un cheque, no tengo que ir al banco, me saco una foto, igual, en un día hábil para que me lo carguen. Aquí voy al banco, un día lo conté. 45 minutos para un depósito lo que gasté esta reunión. Entonces el senador sí puede hacer algo. Sí necesitamos bancos comunitarios. En Estados Unidos tenemos en una colonia un banco comunitario o un credit union. Y ahí invertimos los del barrio. Y ahí sacamos nuestras chequeras y ahí abrimos nuestras cuentas. Y quien tiene un negocio ahí. Pero eso necesita hacerse con diseño de política pública. ¿Cómo eficientizar la remesa? Con programas, el gobierno, un programa de coinversión, yo qué sé, eso es lo que digo. Nosotros no somos responsables de eso. Ahora también les vamos a generar la política pública. Bueno, y esa es la otra parte, ¿no? Me queda claro que, por ejemplo, Estados Unidos tiene una cultura de la participación ciudadana muy importante, ¿no? Las cámaras empresariales tienen influencia directa en diseño de políticas públicas, y aquí pues realmente son voceros, son anexos de los gobiernos en turno, ¿no? Y organizaciones sin fines de lucro. Aparte. Para promover políticos. Entonces no sé si haya jóvenes, a lo mejor ya radicados en Estados Unidos, bueno, no sé, es una pregunta más de percepción, ¿no? Si hay jóvenes ya radicados en
Estados Unidos de padres mexicanos que estén interesados en justamente incidir. De que, claro que el gobierno no, o sea, no es la vía, pues, ¿no? El gobierno puede ser facilitador, y sí hay. Ajá. Ya la primera, segunda generación, y les puedo dar nombres de... Nosotros un día tenemos un programa de reinas, ¿ya? De clubes, Sí, sí, sí. usamos el formato para recaudar fondos. Y a mí me decían, no, y usted anda promoviendo reinas. Es un certamen cultural. Claro, por supuesto. ¿Ya? Y reinas de ahí, te puedo dar nombres. Claudia Sandoval del Remolino, Juchipila, es maestra en la Universidad de Loyola en Los Ángeles. Tiene un doctorado, yo la conocí en la Universidad de Chicago. Y era reina de un club. Un día andábamos en Jerez con las reinas y decía un niño, mamá, ¿quién son ellas? La mamá son las reinas de los ranchos, mijo. Es un programa que tiene más de 30 años y que ha generado gente como Claudia, como tenemos en la Universidad de Arizona. Nosotros los hispanos y los mexicanos y los zacatecanos en Estados Unidos estamos en la toma de decisiones empresarial, educativa en niveles por la antigüedad, no es porque seamos demasiado inteligentes. En Los Ángeles tenemos de 14 regidores en la ciudad más rica del mundo. Nuri Martínez, ahorita siempre decía que tenía 25 años y un día me dijo, no, ya tengo 27, pero tiene como menos de 30. Era la coordinadora de los regidores de la ciudad de Los Ángeles, es de sombrerete. José Huizar, que en los últimos días no me gusta mencionarlo porque se metió en un tema de corrupción, es de Jerez. De los 14 tenemos 2 de Zacatecas, no mexicanos, hay otros mexicanos, ¿ya? Entonces, el gobierno debería de ser facilitador. ¿Qué ha ayudado a Zacatecas a tener, yo digo, la mejor política pública en materia de migración? Que no es lo que queremos, que no es lo ideal, que es muy poco, sí es cierto, pero es lo que hay. Y se ha generado gracias a que en algunos momentos en la historia de Zacatecas, del gobierno, han tenido la voluntad de aceptar a los migrantes con sus recursos y sus ideas. Entonces, esa es la solución. Sí deben de ser facilitadores, pero tienen que ir a Estados Unidos a trabajar. Yo ayer, antier en el Congreso decía, porque si uno se sube mi compañero migrante y dice, oigan, en Los Ángeles va a haber el Día del Feminismo. Sí, está chido que vengan al evento y es bien bonito porque nosotros nos motivamos porque van. Pero hay que ir a chambear, hay que platicar, hay que preguntar. Hay algunos que los vemos nomás en el avión, ¿verdad? Sí. Bueno, yo lo que voy es que yo he visto, sí reconozco a estas iniciativas y demás, pero igual veo que vienen en su grupo de inmigrantes y no hay un intercambio entre los residentes de aquí, los vecinos de aquí y los vecinos migrantes, ¿no? Y entiendo que muchas veces me ha pasado con mis primos, ¿no? O sea, que les da pena hablar en español porque pues, tiene el acento, porque igual... Y a ustedes les dan pena a sus primos también, ¿verdad? Ustedes les damos pena. No, pero... Sí. Así está. Pero esa desconexión, bueno, mira, tú que eres joven y la verdad es que manejas temas muy importantes. Antes, para poder tener intercambios era muy complicado. Ahora ya no tienes que viajar para tener un intercambio. Porque tienes todos los canales de comunicación y alguien los tiene que facilitar. Las organizaciones tienen las ideas. Yo siempre he insistido que el cambio va a venir de Estados Unidos. Totalmente. Las regiones en Zacatecas que en desarrollo han tenido propio, te voy a hablar del cañón de García Trinidad La Cadena. Ellos están recibiendo migrantes para trabajar en el limón con unos proyectos que nosotros hicimos ahí de subsidio. Y se ha desarrollado toda una industria. Hay una exportadora que lleva un tráiler o 2 todos los días a Mexicali. En Valparaíso el ecoturismo. Nada más que el gobierno, pues la violencia, o sea, ellos no hacen, hay alguien que no hace su parte. ¿Ya? Pero eso ha generado desarrollo. En Valparaíso el tema turístico, un balneario me dice que recibe 60, 70 mil gentes en un año, a pesar de la violencia. ¿Ya? Las cabañas de la sierra están ocupadas por el crimen organizado. Entonces, o sea, pues alguien tiene que hacer algo para que esto funcione. Los migrantes no lo pueden hacer todo. Y ustedes, pues ahora ustedes son jóvenes, no se queden con las ganas de nada. Sus primos, las universidades, pregúntenle, ahí está la Secretaría Zacatecana Migrante, los políticos como yo, que podemos, las organizaciones. Hay 24 organizaciones en Estados Unidos de zacatecanos y todos están haciendo. En Chicago tenemos, cuando era joven, estábamos en el grupo de jóvenes, teníamos un intercambio con Zacatecas que facilitaba el Instituto de la Juventud. Dejamos de hacerlo porque nosotros pedimos el grupo y éramos chavos, juntábamos dinero y no, el último rentamos el W, es el hotel uno de los hoteles más lujosos de Chicago, porque alguien trabajaba ahí en la recepción, dijo, no, consigo un... Entonces los tratamos de maravilla. ¿Quién mandó el Estado de Zacatecas de los jóvenes? Ahí paramos de hacerlo.
chavos que ya habían hecho internados en Estados Unidos. Los amigos de... Nada en contra de las escuelas privadas, no, jamás. Porque yo he tratado de no incluirlas no por discriminación, es porque ellos ya superaron, los papás batallan para pagar la colegiatura, pero ya pasaron un reto. En las escuelas públicas yo he llevado jóvenes a Estados Unidos que no tienen ni para el pasaje de Jalpa aquí. Yo creí que eso ya no pasaba, ¿verdad? Pero cuando eso sucede te tumban el ánimo, y en ese último grupo de jóvenes que nosotros, ellos iban un año y nosotros veníamos un año. A un grupo pues mandamos, y nos decepciona tanto porque no quisieron ir al barrio mexicano. Nosotros queríamos que vean dónde vivimos los mexicanos, que conozcan, es un tema cultural. Entonces nos quedamos todos así muy fresas y no nos pelaron en nuestro programa, y entonces decidimos cancelar el programa. Entonces los esfuerzos sí hay. La Claudia Sandoval me habló hace poco para un tema, y si quiero hacer un foro en la universidad donde yo trabajo, pero un foro académico, porque comúnmente lo hacemos que los clubes, y que vea que el 3x1, no, un foro académico donde las organizaciones tengan algo que ver, pero que sea ya como a un nivel educativo superior, donde puedan participar zacatecanos allá, aquí. Entonces las ideas sí hay, pero ustedes también son responsables de generar la política pública de lo que viene, porque pronto van a estar en esas posiciones de poder, de toma de decisiones. Yo digo, en Estados Unidos los míos están en posiciones de poder, en los municipios. Cada que le rasca uno poquito, resulta que hay un alcalde en sabe qué pueblo de Los Ángeles, del área de Los Ángeles, que es de Miguel Ángel, y hay infinidad de gente. En las empresas transnacionales, el vicepresidente de Coca-Cola, su papá es de Zacatecas, para el área de Sudamérica, cosas así. Entonces sí, ya están aquí. Mi responsabilidad, creo, es compartirles para que les nazca la intención. Fíjate cómo son las limitaciones. Aquí había, no sé si una oficina de la Secretaría de Educación de Estados Unidos. Cuando yo vine, estaba en la Biblioteca Central. Se llamaba Ashley, la chica que trabajaba ahí. Y le digo, ¿cuántos estudiantes hemos mandado a estudiar una licenciatura de Estados Unidos? Ninguno. ¿De posgrado? Ninguno. ¿Por qué no? Porque ninguno habla inglés que califique para ir a estudiar a Estados Unidos. Y se los hemos mandado a cursos de 3 meses. Entonces los jóvenes tienen una gran responsabilidad. Tenemos 3.162 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Ellos no se van a ir a ningún lado, nosotros tampoco. Entonces, no queremos ir siempre de indocumentados como fueron nuestros papás. Ustedes pueden ir a trabajar a Silicon Valley o a los hospitales. Tenemos los hospitales llenos de gente de Filipinas. El 98% de los graduados de las universidades y escuelas de medicina, enfermeros, doctores en Filipinas, están en Estados Unidos. Toda la comunidad científica de India está en Silicon Valley. Y nosotros tenemos visas del Tratado de Libre Comercio, que facilitan que ustedes vayan a desarrollar sus trabajos en Estados Unidos. Claro, hay que aprender a hablar inglés, pues allá se habla inglés, ¿verdad? Y si hablas inglés y español, mucho mejor, ¿verdad? Entonces, que hay que aprender francés porque hay que ir a Quebec, pues hay que, aunque sea con nuestro acento chicharrero, ¿verdad? Pero los jóvenes tienen una gran responsabilidad y creo que no la están haciendo, porque ahí está la prueba. ¿Por qué? Por el estigma que sí existe de nosotros. Yo a veces veo, se los digo, yo me he llegado a sentir mal porque escucho a la gente en el avión, porque escucho a los jóvenes, a las personas hablando a los migrantes de manera despectiva, chistes burdos. Sí somos eso, sí somos del campo. Las personas saben que la policía, que así hablamos, es lo único que tuvimos. No tuvimos la oportunidad como ustedes. Entonces ustedes tienen la responsabilidad de sacarle provecho a eso que existe. Todos los países de Sudamérica, yo y mis amigos latinos en Estados Unidos, todos envidian a nosotros porque estamos en Estados Unidos. Tenemos que sacarle provecho a eso. ¿Alguien más? Diputado, yo quería adelantar un poquito un tema con respecto a qué hace falta para tratar de motivar que esta gran comunidad migrante, que como usted bien lo decía, yo que leía algunos artículos que decía, después de la Ciudad de México, el tema específicamente de Los Ángeles es es la ciudad donde más mexicanos hay. Exactamente. ¿Qué hace falta para que se involucre más, tan solo en las elecciones locales y federales de nuestro país? ¿Qué ha faltado por parte de las... Promoción y el interés de los jóvenes. Yo creo que los jóvenes tienen la energía, yo me resisto a creer que mis jóvenes no son inteligentes,
que no tenga las mismas capacidades que los indios o los filipinos. No, me resisto a creer eso. Y aquí hay gente muy valiosa que no aprovecha que tiene a sus primos en Estados Unidos, que todavía aún había. Entonces sí, tenemos que, efectivamente, California como estado es la quinta economía más grande del mundo solamente separada, y es donde más mexicanos viven después de la Ciudad de México. Seguramente el estado de California, desde la separación, desde la pérdida de territorio, muchos se quedaron a vivir ahí, tiene toda una historia muy compleja, pero es donde hay más latinos, es donde hay más mexicanos, es donde más se habla español, y es el estado más rico de los Estados Unidos, y es una potencia mundial económica. ¿Gracias a quién? A mexicanos. Que se amplíen, por ejemplo, los servicios que se prestan a través de los consulados, el que tengan ustedes acceso a las credenciales de lector, digo, tan solo para que no se den la vuelta de sota hasta acá, que para renovar, que ya no la tengo, que no sé qué. Y qué bueno que lo mencionas, porque algo con lo que yo quería cerrar y no lo hice es con el tema de los votos de los mexicanos en el exterior. A veces, ¿qué podemos hacer? Muchas cosas. A mí me dice la gente, uy, lo admiro, usted anda y va. Y he caído en cuenta que no importa lo que yo haga, con que la gente hable de mí, ya estoy posicionando mi tema. Que usted trae la agenda de migración. Ya, si a la gente viéndome lo que hago y que es lo que una vez dice que no, eso motiva a alguien. Un día hice un foro para jóvenes periodistas que iban a entrevistarme a la Secretaría de Zacatecano Migrante, y los pusimos en un foro a dar una exposición de migración. Y yo quería que uno de ellos se enamore de la migración. Yo tengo amigos en Chicago que le pagan a los periodistas nomás porque lo saquen en una nota. O sea, lana tenemos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nadie quiera vivir de la migración? Y en ese foro vinieron los jóvenes, no vino nadie al foro. Nadie vino al foro. Y tenía Noé Marín, y me dijeron, ¿por qué no más ellos? Pues porque son los que vienen a entrevistarme a mí. Yo, como que en sus medios les encargaban la migración, entonces yo los invité a ellos, dije, que vengan, que nos hagan una ponencia de los medios de comunicación en la migración. Y estuvo padrísimo, pero éramos los de la Secretaría y ellos. Entonces sí hace falta que la gente se interese en el tema para que le saque provecho. A mí me gustaría ver un periodista que viviera de los migrantes. Mi amigo John Salinas, y lo digo con todo respeto porque en Gloria esté murió ahora con la pandemia, venía, era un empresario de Chicago y siempre llevaba a los periodistas allá. Yo digo que les da dinero porque hablaban muy bien de él. ¿Verdad? Entonces, los migrantes nos gusta mucho la atención, y hay Baldomero Barrios, no sé si me esté viendo, a lo mejor hasta se enoja porque los evidenció, tiene una cadena enorme de restaurantes en Chicago. Hemos superado ciertas cosas, a algunos de los compañeros les ha ido mejor que a otros, y la verdad es que yo quisiera que vieran los jóvenes los ejemplos de ellos, que fueron a base de mucho sacrificio, pero que ahora las condiciones están dadas para que sea diferente. Tenemos que seguir migrando hacia Estados Unidos, pero no de indocumentados. Preparados como ustedes, hablando inglés, en posiciones buenas, hacer dinero, dólares. ¿Por qué no? ¿Quién dijo que no podemos hacer eso? Sí, muchísimos ejemplos hay de gente que tuvo que batallar muchísimo. Pero basta solamente la promoción. Digo, no, claro que no. El sistema, el tema de la política pública, los perfiles en las posiciones correctas, el tema de cómo diseñar una política pública, cómo implementarla, cómo evaluarla es fundamental. Hay alguien en el gobierno que no sabe ni lo que es eso, ni cómo se hace. El sistema consular tenemos, no sé, es que tenemos 48 consulados, pero representaciones, con unos que no les llaman consulados, son representaciones 52. Están desmantelados. Y a mí me preguntan otra vez, un día la jefa de todos los consulados en una reunión en la Secretaría de Gobernación, hablaba yo, decía, que por qué íbamos los estados a hacer ferias de servicios a Estados Unidos, si eso hacían los consulados. Eso deberían hacer los consulados. En Chicago no sé cuántos millones de dólares hace el consulado, en un momento hacía más de 11 millones de dólares al año y le invierten 3. O sea, no cuadra. Y entonces, yo siendo diputado, le hablo por teléfono, nadie me contesta. Mando un email, a mí nadie me ha contestado. Entonces un día la jefa de los cónsules me dijo en una reunión, ¿por qué van los estados a llevar sus ferias? Ese es trabajo de los consulados. Y digo, porque ustedes no hacen su trabajo. ¿Y usted cómo sabe? Porque yo vivo en Chicago, y para que me den una cita en Chicago me toma 4 meses. Ya se me murió al que iba a asistir, ya. A mí no, o sea, no estoy hablando algo que leí, yo lo viví, ¿ya? El otro día aquí el tema de las extorsiones en el aeropuerto.
Me dice el jefe de la Guardia Nacional, ¿y usted cómo sabe? ¿Por qué anda haciendo esos exhortos? Porque su oficial, Daniel García, me trata de extorsionar cada que voy al aeropuerto. Hasta tengo una foto de él. O sea, nadie me contó. El día que Manuel, otro compañero, me llevó al aeropuerto, a las 5 de la mañana está llegando la gente y toda la gente renegando. Y yo, ¿qué pasó? Están 5 agentes de las 5 de la mañana extorsionando a la gente y ya no llegan al aeropuerto. ¿Qué tenemos que hacer? Efectivamente, hacer más eficientes. El sistema consular en Estados Unidos está más desmantelado. Y las pruebas, el otro día yo le conseguí a un muchacho, porque la embajadora muy amable en Chicago, la conozco, y le conseguí una cita a un muchacho que tenía una cita para una deportación, una corte de deportación virtual, y un abogado, pues el consulado tiene abogados, el departamento de protección. Lo hicieron esperar en el consulado, finalmente le conseguí con mis grandes influencias una cita, lo hicieron esperar 2 horas y no lo atendieron. Entonces tuvo alguien que contratarle un abogado privado para que le pospusiera una cita en corte para un tema de deportación. No puede ser, todo el mundo tiene que asumir, los consulados no trabajan los fines de semana, van a un evento de nosotros, están 5 minutos y es que tengo otro evento. No tienen otro evento, no les gusta trabajar el fin de semana. Los consulados están desmantelados, tienen que ser fortalecidos. Hubo un momento en el gobierno federal anterior que en lugar de hacer el edificio del INE, destinaron no sé cuántos miles de millones de pesos para fortalecer los departamentos de protección cuando Trump quería deportar a todo el mundo. Esa es una buena política para atender. Pero ¿qué pasa después? Empiezan a recortar. Si tenemos 4.5 millones de mexicanos sin documentos, quiere decir que ellos necesitan protección en Estados Unidos. Y a veces se enojan con uno porque lo denuncia. Yo no acuso a nadie, nomás pongo evidencias de quitaron 3x1, sí o no. Sí, quitaron el fondo de apoyo, no sé quién, no me importa echarle carrilla a nadie, nomás evidencio lo que hay. En el tema del voto de los mexicanos en el extranjero, la credencial de elector, existe el otro día aquí fue un motivo de discusión porque decían, los consulados hacen un registro consular en París. ¿Cuántos mexicanos viven? Pues 2,000, ok, regístrense y hacen en caso de una eventualidad. Nomás son 2,000, ¿verdad? Pero en Estados Unidos, los bancos para poderles abrir una cuenta de crédito decían, los mexicanos pues vienen con una credencial de elector con una foto rapada, o sea, pues no manches, hagan algo, una identificación que tenga medidas de seguridad y yo les hago una cuenta. Y diseñaron un documento que se llama matrícula consular, muy bueno en su momento, para personas que no tienen documentos. ¿Cuánto cuesta una matrícula consular? Cuesta $36. Háganle la cuenta. Multiplícanlo por 5 de familia, más el estacionamiento en el consulado de Chicago, que te puede costar $20 por hora, o yo que sé, 10 por hora, más 8 horas de trabajo que no fui, porque me toma todo el día para ir allá. Todo eso, súmenlo, eso es lo que me cuesta tener una matrícula consular. Y en su momento estuvo bien. Yo estoy en contra de la matrícula consular, porque luego ha habido modificaciones a la ley del INE que permite tener un IFE allá de manera gratuita. ¿Por qué no les doy el IFE? Que tiene todas las medidas de seguridad, que me permite votar y que me puede permitir identificarme en los bancos. ¿Qué tengo que hacer? Promover ese documento con los gobernadores, con los gobiernos de los estados en Estados Unidos, con el sistema bancario. Estarían felices de ver un IFE con las medidas que tienen. Pero el gobierno no lo hace. ¿Por qué? Porque deja de recibir toda esa nota. ¿Y a dónde va a dar? Si el consulado de Chicago recibe 12 millones de ingresos al año por servicios y le destinas 3, ¿a dónde va a dar la utilidad? Acá en México, de 52 consulados, pónganle que no es el mismo caso de todos. Pero, entonces yo cuando evidencio eso, cuando mi compañero en el consulado, en el Congreso, hace una propuesta para que sea reconocida y que se promueva la matrícula consular, que era una idea desde la Secretaría de Zacatecas, y dije, no, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que sí exista, pero no la podemos promover. ¿Por qué? Para la gente que no pueda tener un IFE, para la gente que quiera por gusto tener una matrícula, está bien. Pero si ustedes hacen un recuento y los reto para que lo hagan, yo lo he hecho hasta por oficio. ¿Cuántas personas viven en Chicago? ¿Verdad? Con un oficio. Yo lo llevo y me contestan 2,500. Y ahí vivo, somos como no sé cuántos cientos de miles ahí. Y entonces, es que nomás 2,500 tienen una matrícula consular. Ese es otro tema. No tienen estadísticas, no tienen datos en los consulados, que cuando menos eso deberían de hacer si están ahí. Y es la misma queja en cada consulado. Y no es nada en contra de los consulados, yo solamente digo lo que hay.
Yo, a veces creen, en el Congreso nos han acusado luego cambiaron también de idea, ¿no? Porque de influyentistas. Porque la gente nos habla que consigan el otro día un muchacho. Fíjense nada más cómo obstaculizamos a la gente en la Delegación de Relaciones Exteriores. Un muchacho iba a presentar una ponencia para un artículo científico en un concurso de química en Colombia. Y tenía su pasaporte por 20 días reteniéndole, riéndose de él porque no se lo iban a dar. 22 días tuvimos que movernos hasta la Ciudad de México. Pues sí es influyentismo, pero ¿qué? ¿Cómo nos obstaculizamos? No le dieron dinero para el viaje. No participaron en que él pudiese ganar esa oportunidad de concurso. Y todavía le obstaculizas. Y tuvo que hablar con el Congreso para que le cambiaran su fecha. Y entonces yo lo llevé a Derechos Humanos a denunciar y a decir que si no le daban su pasaporte, le tenían que pagar sus costos a alguien, quien fuera responsable. Nada aplica, nada vale. Tenemos que ser más facilitadores. Diputado, una última pregunta. Ya desde hace rato están levantando la mano, y luego Germán y luego Víctor. Y ya cerramos con Víctor. Sí, es con relación a los Dreamers. Si se vislumbra una posibilidad de que ellos puedan alcanzar un estatus legal, bueno, una residencia, porque el estatus legal lo tienen puesto que se les apoya para que puedan tener un trabajo, puedan comprar una casa, bueno, todo legal salvo que no son residentes. Y son jóvenes muy productivos porque el requisito para ser Dreamer es que tenga una carrera universitaria. O que estés en una universidad. Exacto. Y por otro lado, como que es paradójico, allá no existen porque no son residentes, pero acá tampoco porque algunos se fueron desde edades muy tempranas y ni siquiera tienen una identificación. Entonces, si se vislumbra alguna ley migratoria que les permita lograr ese sueño anhelado de una residencia. Sí, claro, en el debate de la modificación de la ley de migración de Estados Unidos, el tema de los Dreamers, obviamente sí el tema de los papás, porque iban en la propuesta original de la acción ejecutiva, de la ley ejecutiva del presidente Obama, iba que los papás y los hijos, pero entonces la Suprema Corte dijo, no, los papás vinieron, son los criminales, violaron las leyes de los Estados Unidos, los hijos no, pero entonces a Estados Unidos le gusta jugar a algo, porque sería muy fácil darle paso a la legalización de esos 800,000 personas jóvenes, productivas. La fundamentación para eso es, y la Suprema, los jueces en las cortes, por eso es que lo han ratificado, que es válido, porque los jueces en las cortes dicen que no tienen elementos que muestren que ha sido negativo el programa. O sea que a lo mejor es ilegal, pero quienes quieren cancelarlo no han podido mostrar que es negativo. Y los que lo defienden en la corte han demostrado que el crimen de sus comunidades ha bajado, que son gente productiva, que está produciendo, y entonces el juez los tiene en hold, en espera, a que haya una modificación. Cuando hay una modificación a la ley, es el primer grupo que va a entrar, obviamente. ¿Por qué? En la fundamentación de estas propuestas y discusiones en la corte, es que el gobierno ya ha invertido en ellos, de que ya mostraron que son buenos ciudadanos, porque la mayoría de ellos estudian en colegios públicos, porque no pueden acceder obviamente a una beca, porque no tienen documentos. ¿Y qué se les hace? Se les da un documento, se les da un número de seguro social, permiso para trabajar. Pero a Estados Unidos les gusta jugar a eso. Los hermanos centroamericanos, por ejemplo, de Honduras, tienen un programa por el tema político que se llama TPS, o Programa Temporal de Empleo, de Trabajo. Y cada año lo tienen que renovar. Hay gente que por 20 años lo está renovando. En 20 años no has mostrado que eres un buen ciudadano, que tienes una casa, que tienes el mismo trabajo los 20 años, pero tienes que pagar cerca de $1,000 para la renovación. Es un tema de recaudación. ¿Por qué no hacen nada? Pues porque no les conviene hacerlo. Si ese es un país opresor, es un país recaudador, es un país así es. Y se excusan en el tema del debate político. Entonces sí, efectivamente los Dreamers sería el primer grupo que entrara. ¿Cuándo va a suceder? ¿Quién sabe? Se enfrascan en discusiones y cosas tontas para no haberlo resuelto eso desde antes. El presidente Obama, yo siempre pensé, todavía está corriendo, que es un pendejo.
porque él tuvo la posibilidad, no lo sé, de haber sacado, me está escuchando, de haber sacado una reforma migratoria integral, si tenía los 2 votos en las 2 cámaras, pero se entretuvo haciendo otras cosas que cuando quiso ya se le habían ido algunos en contra. Entonces sí, pero los Dreamers es algo de lo que todos estamos orgullosos. Ahorita pueden salir, pero no salen mucho porque Trump les prohibió salir, les dijo que ya no iban a regresar, pero parte del programa es que salgan y entren. Y ustedes ven que no salen mucho porque tienen miedo, obviamente. Y siguen viviendo en la zozobra, pero son excelentes ciudadanos en los cuales el país ha invertido ya mucho. Entonces sí entrarían, yo creo que serían los de, si no es que, si se ponen de acuerdo, qué tan difícil es hacer un acuerdo político para arreglarles documentos a ellos. Lo que pasa es que los republicanos insisten en no dar la posibilidad de que sean ciudadanos. Ese es el gran trasfondo del debate político con ellos. ¿Quién más? Sí. Ya lo platicó un poquito, pero estuvo aquí en la semana un funcionario del Instituto Nacional Electoral. ¿A qué le atribuye usted que, porque él se quejaba de que es muy costoso y que pues no le ve futuro? Así es. Entonces, ¿a usted a qué le atribuye que todavía esta iniciativa no haya prosperado? Ha prosperado en la medida que la clase política quiera que prospere. Históricamente, los partidos de derecha, los migrantes son yo soy priista, se los digo, pero los migrantes históricamente eran antipriistas. Yo conozco a Salvador, el representante del PAN en Chicago por toda la vida. O sea, el PAN era la oposición y era el que estaba, los migrantes eran panistas. Ahora morenistas y eventualmente, probablemente ahora decepcionados cambiarán, ¿no? Pero, perdón, el tema del voto de los mexicanos en el exterior ha sido un martirio y ha ido avanzando de acuerdo a como ellos quieren. El tema de la matrícula consular que yo les platico, déjenles platico mi propia experiencia con el voto. En el 2006 yo fui voluntario desde joven en la organización, tenemos un centro cultural ahí en Chicago y hacemos muchas cosas chidas ahí. Tenemos un centro de cómputo, tenemos clases y muchas cosas, un lugar, un salón de eventos, oficinas y tenemos una escuelita. Y entonces, un día en el 2006, la primera vez que la Constitución permitió el voto de los mexicanos en el exterior, venían las votaciones y entonces, solo para presidente de la República. No, bueno, hicimos un escándalo, hasta mandamos a alguien con todos los vigilantes del INE, con alguien con una maletita y los votos, en el avión. La señora Marcia Soto de Durango y por ahí existen los compañeros que eran adultos y ahí venían con los... Pero nosotros en la federación, en la federación de clubes, en nuestro centro cultural, 2 meses de la elección. Perdón, ¿con los votos que emitieron? Sí. ¿Con en una maletita en un avión? Sí, con los observadores del INE, con todas las reglas que el INE permitía. Sí, o sea, con todos los vigilantes, o sea, toda la vigilancia, todo iba, ¿verdad? Pero los migrantes nosotros traíamos... Y ahí los venían custodiando en el avión y llegaron y allá los esperaban. Una maletita. ¿Cuántos eran? 10, no sé cuántos serían. 2006. Sí. Y después, 2 meses después, nosotros un día llegamos a nuestro centro cultural y teníamos unos paletas, ¿cómo se llaman? De publicidad impresa. Una cantidad que cuesta, ¿cuánto cuesta ahorita imprimir 2 pallets de puros volantes? Y entonces, ¿y esto qué? Pues ahora hay que tirarlo, la votación pasó hace 2-3 meses. Cuando hablamos a México, es que ya estaba autorizado y pues lo teníamos que enviar. Ya estaba autorizado el gasto. No quieren que votemos. Nunca han querido que votemos. Entonces, nosotros desde aquel tiempo veíamos cómo los salvadoreños votan por manera electrónica. Los gringos correo electrónico. Desde Estados Unidos el Army vota desde donde sea. O sea, era un tema, no, es que puede haber fraude. Todavía es la excusa, no, es que es muy delicado. Yo aquí tengo mi dinero, hasta aquí en México, aquí ya son muy modernos todos. No podemos votar por aquí. Yo puedo tener aquí mis ahorros, pero no puedo tener un voto. Esas excusas. Ahora, ¿qué tan complejo es? Yo estoy en el tema porque también legislativamente, pues los exhortos, es un tema. El otro día que fui, ¿dónde está la ley? Las propuestas que han traído a Zacatecas, los 30 diputados
en la legislación anterior llevaron una ley, la metieron al Senado y ahí está. Pero la Comisión de Migración no sabe ni dónde está. Y es para que voten por nosotros. Eso es como va en ese sentido. Pero para votar, por ejemplo, antes de venir a Chicago, a Zacatecas justo, andamos con la emoción de que ya nos permitía. El INE te lo da en los consulados, pero no lo promueven porque los consulados están enojados, porque es como la ventanilla de recepción de documentos. Entonces ellos lo mandan al INE en México y en México te lo manda a tu casa por paquetería. ¿Qué es costoso? 58,000 millones de dólares no vale la pena para que puedas recibir tu credencial. Ahora, ¿qué pasa? Después yo saqué mi credencial, ¿no? Un día fui al consulado y saqué mi credencial que dice que yo vivo en River Grove, bla, bla, bla. Y entonces dice la regla, ahora tiene que llamar a la Ciudad de México para que le registren en la lista nominal. En 2-3 meses nadie me contestó. Mandé un email, nadie me contestó. Porque dicen los del INE que no aparecen ustedes en la lista nominal. No, claro, porque no te contestan. O sea, por eso cuando me preguntan a mí, ¿usted cómo sabe? Pues porque yo lo viví, yo lo hice. Y entonces hasta guardo mi credencial de recuerdo con esa dirección. Entonces, después en el consulado, ¿y alguien ha tenido problemas cuando van los del INE son todos sus viajes? Sí, yo no puedo registrar mi credencial. Que la canción, pues llámele ahora. No pudimos. Bueno, luego le ayudamos. Nunca pude registrar mi credencial. Y luego, ¿cómo funciona el voto? Es un voto postal, ¿verdad? Entonces, yo, aparte, después de registrarme en la lista nominal, cada que haya votación, tengo que registrarme en esa lista que es imposible registrar. Entonces, la intención es que no te registres. Porque si fuera otra, o sea, ahora yo de aquí, que en mi teléfono, ustedes todos pueden hablar gratis Canadá y México, Estados Unidos. Pero no te puedes registrar. Y luego, si logras registrarse en la lista nominal, cuando venga otra votación, hay que hacerlo de nuevo. Porque puede haber manipulación, que no sé qué. Okay. Y luego, ¿qué sigue? Debo yo de solicitar las formas postal y me las van a mandar desde México por paquetería, por correo certificado. Y me va a llegar a la hora que yo estoy trabajando y entonces no la puedo recibir, no me la van a dejar. Y entonces tengo que ir al correo a recogerla porque si no se regresa a México. Y luego después tengo que llenar mi voto, por quién voy a votar. Y entonces en Estados Unidos lo que hacemos en la casa se usa todavía mucho el correo postal. La ponemos ahí en la caja y el cartero se la lleva. No, ese no. Tiene uno que perder un día del trabajo o unas horas para ir a dejarlo de manera postal y luego sabrá Dios si llega o no, ¿verdad? Entonces es terrible la manera del voto postal. Entonces lo que nosotros estamos intentando es eliminar el voto postal porque es carísimo aparte, efectivamente, es muy caro. Hay que eliminar el voto postal y promover, no el voto electrónico, promover el voto electrónico. ¿Por qué? Porque en el voto electrónico puedes votar como donde guardas tu dinero. No hay papel, no hay tanto dinero, hay dinero en las medidas de seguridad, como cualquier banco paga por sus medidas de seguridad para tus cuentas. Entonces estamos en ese proceso. Lo último que yo quería es que eliminaran, no logramos, me parece que la última resolución, lo último que hay en ese tema es que en la Suprema Corte va a obligar a que el INE abra ventanillas de votación directa en 3 consulados en Estados Unidos. Como una prueba piloto, entre esos en Chicago, que uno puede ir a votar. Y son avances, pero, o sea, la clase política, el diseño de todo es como para que no voten. Sí. Entonces te dicen, no, gastamos un montón de miles de pesos, millones y votaron 80. Pues sí, pero es que está bien cabrón para votar, ¿verdad? O sea, sí. Me recuerdo al maestro Virgilio, mi amigo Virgilio, alguna vez fue a Chicago y dijo, José Juan, es que aquí en Chicago hay 40, tenemos un estimado de 40,000 credenciales de elector. Pues no sé de dónde sacaron esas estadísticas si yo no conocía a nadie que tuviese una credencial de elector. Los migrantes cuando migramos a Estados Unidos íbamos de indocumentados, no llevamos identificaciones para empezar. Entonces, por ahí alguien decía, yo tengo una que nunca la encontró. Entonces, no, efectivamente no hubo, y en esa votación hubo creo que 40 votos en una elección donde ya se podía votar para gobernador, la anterior, aquí en Zacatecas. En la anterior, aquí, en la anterior, 2018. En el 18, perdón, hubo como 80 votos, 40 de Chicago y 40 de California. Y sí, o sea, la cantidad es muy... Pues tiene que debatirse, tiene que diseñarse una buena política pública, tiene que invertirse en el tema electrónico y dejar la parte postal. Porque de la manera electrónica se puede generar un padrón único que no tenga que, como aquí, ustedes no tienen que registrarse en un padrón cada vez que
que hay una votación. ¿Cuál es el porcentaje de abstencionismo? Más de 40. Sí, A veces llega hasta el 60%. Sí. Cuando nomás tienes que ir a la esquina de tu casa. Sí. Imagínense después de lo que les he contado en Estados Unidos, para que puedas votar. Y aquí los números de votación más altos son en la Ciudad de México, al 70%, pero en elecciones muy populares. Muy aisladas, ¿no? O sea, pero Entonces, por acá unos 55. Ese es el tema con el voto electrónico. Hay mucho que hacer todavía ahí, mucha presión, pero les digo, todo del Congreso local, porque dices, ¿qué hacen ustedes? Pues los exhortos ni los ven. A veces tienen uno que trasladarse allá y ni saben de lo que estás hablando. O sea, porque también hay legisladores de todo, ¿verdad? Hay legisladores que no saben para qué están ahí. Noemi y luego Víctor. Bueno, pues antes que todo, muchísimas gracias. La verdad es que para mí fue muy nutritiva la información que nos acaba de presentar, un tema que realmente yo sí desconocía en gran totalidad. Voy a hacer dos preguntas. ¿Sí? La primera de ellas es, ya estábamos hablando de la gran cantidad de migrantes que hay, tanto de Zacatecas como de todo el país. También se habla de los Dreamers, de los permisos, de las visas, de todo lo que no se otorga o de las restricciones que se le dan prácticamente a los mexicanos. La primera pregunta es, si a todo el mundo, a todos los continentes que quieran migrar hacia Estados Unidos, ¿tienen las mismas restricciones que les tienen a los mexicanos? No. ¿Por qué? ¿Por qué habrá? Porque son racistas y tienen cuotas. Ahí, por ejemplo, Estados Unidos otorga 1 millón de visas por año para inmigrantes, no hasta los mexicanos. ¿Por qué? Porque son muchos. El Congreso y con los mexicanos ya son muchos. Ya se está pintando muy de café. Entonces los mexicanos no entran en el sorteo de visas. Es un sorteo literal. Entonces sí hay políticas. Estas 20,000 visas, que es un ejemplo, de hecho ni sé si son 20,000, pero estas visas que hay para emigrar en este proceso de reunificación familiar que tienen con México, no lo han cambiado en décadas. Y tiene que ver con que a veces sigan esperando, porque no queremos ya muchos mexicanos. O sea, sí hay una política de restricción xenofóbica así a 10. Entonces no es lo mismo, en estos sorteos de visas, los franceses sí entran, ¿verdad? O los desiertos, y sobre todo de países blancos. Y siempre ha sido. Hubo un tiempo en que Estados Unidos importó mano de obra de Japón, primero de Japón y luego los paró. Hay muchos Japones. Y luego de China, mano de obra no calificada como la mexicana. De hecho, previo a la política de traer mexicanos, canceló el acta de la ley que el Congreso tenía para permitir traer chinos a trabajar en la construcción. Pero ya cuando vieron que eran muchos, entonces ahora vamos a traer mexicanos. Entonces ahora la política de Estados Unidos es no traer cafés, pues, literal. No, pues está complicado. Prácticamente, bueno, voy a comentar rápido una experiencia así, muy en paz. Yo por querer irme a París hice una tontería, compré un vuelo por American Airlines y tenía escala en Dallas. Entonces me dice, quien me ofreció, me dice, sí, no te preocupes, no tienes visa, no te preocupes, tramita un ETSA, y ya con eso. Entonces me metí en el ETSA. No hay nada de un país del continente americano, son solamente pocos países que lo pueden tramitar, y en Europa prácticamente yo nada más necesitaba ese permiso de tránsito para el transbordo de Dallas a París, ¿no? Total que no, y luego me dicen, no, pues es que entonces búscate y tramita una custodia. Ok, no, pues nada, que una custodia. Dije, ya al último dije, ¿saben qué? Canceló mi viaje, ya con la aerolínea me dejó el boleto abierto prácticamente en lo que yo tramito mi visa, ¿no? Entonces sí me quedó esa duda, digo, ok, entonces, ¿por qué hay esa limitación con el continente americano de, aunque sea un permiso de un tránsito, nada más para un transbordo, que no te vas a salir del aeropuerto? Sí, lo que pasa es con que... el mexicano y con otros países. Sí, es en general para todos. Obviamente los europeos, por ejemplo, tienen un tipo de permiso con el que pueden llegar a Estados Unidos sin que tengan que hacer una visa. Entonces eso aplica de acuerdo a cada país. Pero lo que pasa es que históricamente en Estados Unidos, en el sistema de aviación, yo fue en los últimos años de mi vida profesional los dediqué a la industria de la aeronáutica ahí en Estados Unidos. Y antes, en el pasado, tú llegabas en un vuelo y entonces decía, este mismo vuelo, pues te haces escala en Dallas y de aquí subes, no tienes que bajar. Llegaba a suceder, eso se terminó hace muchos años, y estar en Estados Unidos implica todo el tiempo bajarte del vuelo. Llegas y si viene de fuera, en Estados Unidos
tenemos un sistema que te prohíbe, por ejemplo, lo que nosotros hacíamos en Estados Unidos era proveer servicios a las aerolíneas. Tú aquí llegas y barren el avión y tiran la basura. En Estados Unidos no. Llega el avión, todo el mundo se baja, tiene que checar migración, todos tienen que tener permiso. De hecho, para subirte a un avión, si tú no tienes los documentos o la autorización para estar en Estados Unidos, le van a dar una multa de entre 30 y 60 mil dólares a la aerolínea por haberte llevado con un error. Para empezar, desde ahí empieza el primer filtro. Cuando tú llegas ahora a Estados Unidos, ellos ya saben quién viene y qué récord tiene. Porque la aerolínea lo reporta. Pero si venden los boletos, sí, sin claro. preguntarte si tienes eso. Claro, la aerolínea te va a preguntar ahí. De hecho, los sistemas cada vez están más perfeccionados, que entonces pues te va a reconocer si es bueno tu documento o no. Ya eso puede ayudar. Pero sí, efectivamente, y hablando de la basura, en Estados Unidos no es que van y ya la tiran. Tienen que llegan y todos cubiertos y entonces la ponen en unas bolsas porque nosotros proveíamos una empresa que hacía eso y entonces llevan la basura en unas bolsas naranjas y la incineran. Para ellos puede traer cualquier cosa y entonces es un tema de seguridad nacional, la basura. Entonces todo funciona en esa proporción. Los aeropuertos, cuando tú vas a hacer un traslado en los aeropuertos de Dallas, de Atlanta, de Chicago, que son los más grandes, en Atlanta tienes que agarrar como 3 camioncitos de esos o 3 bandas de esas que caminan y así, para poder hacer un traslado de un lado a otro. Y en algunos incluso tomar un tren interno que te lleva a otra para salir. Entonces ya no existe eso de que llegas y te van a dejar aquí mientras sales. Nadie va a ir no te van a dar un policía para que te cuide y te asegure que te subes. Entonces ellos no van a hacer la chamba, se la dejan a la aerolínea. Si comete un error te van a deportar inmediatamente y le van a dar multa a la aerolínea. Porque me decían, no, así vete, y ahí ahora sí te No, regresan, no, pues no. Sí te deportan. Pero sí, te digo, sí, lo que me llamó mucho la atención fue eso, ¿no? Que al momento de que te metes a la página para tramitar el ETSA, pues no aparece ningún país del continente americano. Son pocos, si acaso en el catálogo vendrán como 10, más o menos, 10, 11, no recuerdo ahorita cuáles son. Pero yo digo, Sí, bueno, pero porque ellos sí te dan permiso para un tránsito nada más, y otros países, en este caso como México, ya lo has hablado, o sea, no tienes ni siquiera un permiso, o sea, oportunidad de buscar un permiso para un tránsito. Esa figura no existe. Y luego después llegas y tú dices, pues es que cometí un error, la aerolínea me subió, te van a deportar y te van a dar un castigo para no poder ingresar a los Estados Unidos en los próximos 5, 10, 20 años. ¿Por qué? Porque para ellos tú hiciste un fraude para llegar de manera indocumentada a los Estados Unidos, fingiendo que ibas a París. Pues. Eso es lo que yo haría como una Razones de seguridad. Sí, desde la acta que pasó así rápido, con consenso, se los decía al principio, es la acta patriota, que pasó justo antes, después del derribo de las Torres Gemelas, y es un tema de seguridad nacional. Los aduanales tienen todo el poder del mundo. Entonces no hay apelación, no hay nada que vaya contra ellos, ellos siempre van a tener la razón. Y son muy restrictivas ahora las reglas. Perfecto, muchas gracias. Ya estamos en el tiempo, entonces nada más Víctor y Bueno, doctora, gracias por acompañarnos aquí. Uno de los temas tenía que ver también con lo de Germán, ya nos platicó de lo del voto en el extranjero, pero también tenía yo la inquietud de preguntarle sobre el tema de la representación de los migrantes con el antecedente de la elección pasada en 2021, que como bien dijo usted, no se ha dado, por ejemplo, desde las instituciones luego, o digamos que desde la ley o la legislación se promueva, sino que ustedes han tenido que pelear esa parte a través incluso de resoluciones del tribunal, sí, de la corte. Entonces vino una especie de ampliación en la acción afirmativa donde se incluían a grupos de la comunidad LGBT, de indígenas, pero a los migrantes se dejaba también, que fue lo que se peleó esa parte. En ese cine de lo que se logró a nivel federal, hay una posibilidad también para la representación, por ejemplo, en Zacatecas se tienen las cuotas jóvenes o también acciones afirmativas en el caso de ayuntamientos. Se podría también visualizar hacia un próximo plazo la representación también de los migrantes en los ayuntamientos o algo así. Sí, hay propuestas, sí, claro, todo puede ser posible. En la política decimos que es cuestión de voluntad política. En la Suprema Corte, efectivamente, la representación estatal en Zacatecas es el único estado que lo tiene desde el 2002.
En 2003 se aprobó y en 2004 se implementó. Las representaciones migrantes que están perfectamente blindadas en la Constitución del Estado y obviamente en la ley electoral del Estado de Zacatecas. Y tienen como truco, ahora lo entiendo, cuando yo era candidato decía, ay, ¿y usted qué? No, pues soy candidato. Ah, sí, ven las listas, van el número 12. Y entonces, pues si estás en las listas plurinominales de representación proporciona, pues dices, pues el 1, el 2, el 12, y entonces no te pelan. No te pelan. Entonces, ¿pero qué dice la ley? Y es lo que todos desconocen, porque luego muchos han insistido y cuando pasa la elección quieren quitarlas, el que no entró. Entonces el día de la elección es una acción afirmativa, pero está perfectamente blindada en las leyes. Esa posición sube al número 1 y desplaza a 2. O sea que la primera y segunda fuerza van a entrar a su diputada unidad de fuerza. Entonces en Zacatecas está desde el 2004 y es gracias a eso, es un diseño que me parece que está hasta como medio disfrazado, pero está muy bien porque así no te atacan, así desde un principio. Cuando pasa, alguien se quedó fuera y dice, los diputados migrantes deberíamos eliminarlos, porque se quedó fuera. Pero bueno, ahora no pasa nada. A nivel federal, ya ha habido algunas organizaciones, Fuerza Migrante, los abogados de Fuerza Migrante, una organización de Nueva York, que muchos somos miembros de esa organización, como una organización sombrilla. Sus abogados metieron algunas controversias constitucionales en la Suprema Corte en la elección del 2018 federal, y entonces, no, fue en la última. ¿Cuál fue la última? 21. En el 21. Y ganamos. Ahí me incluyo, cuando ganamos, todos ganamos. Entonces la Suprema Corte dijo, no hay tiempo para que pueda delinearse con una ley del INE, que se pueda modificar la ley del INE, ni con un reglamento de cómo operarían. Pero entonces, como una acción afirmativa, las diputaciones migrantes van. 2 diputados migrantes a fuerzas tienen que entrar por cada distrito federal. Sí. Y entonces, los partidos están obligados a meter esos candidatos y a tener esas figuras. Y entonces, ya todo el mundo consiguió quedó muy vago. Algunos no son migrantes, consiguieron un domicilio, una identificación, y hay algunos, la mitad son y la mitad no son migrantes. Pero la Suprema Corte dijo, van, y mientras modifiquen la ley para la siguiente elección. El caso es que ha sido un proceso, los políticos les ha costado muchísimo a la clase política ceder esos espacios, al grado que ahora no se ha dado, y queremos que cuando menos para este próximo proceso electoral del 24 se mantenga la ordenanza de la Suprema Corte para que entren como una acción afirmativa, y que con algunas delimitaciones para evitar que alguien que no sea migrante entre. A lo local, pues hay el tema de la ley municipal, como es más superior. Nosotros, por ejemplo, hemos pasado una ley para que tengan una dirección de atención a migrantes, pero por cuestiones jurídicas y la potestad o facultades de los municipios no los puedes obligar, que tiene que decir la ley en la medida de lo posible que abra. Y entonces, bueno, algunos lo ponen, algunos no. Sí. El tema del regidor migrante es otro tema que está en el Congreso, y ese está aprobado, me parece, Elsa, pero está en comisiones, es una reforma constitucional que no ha podido pasar. Y el tema del regidor migrante en Zacatecas obviamente sería fundamental, pero sí, a nivel municipal tenemos presidentes municipales migrantes. El presidente de Jiménez del Teo dijo, yo nomás vine a la elección y ganó, y ya es el presidente municipal. Pues en esta nosotros ya no somos binacionales, somos transnacionales. Estamos un tiempo aquí y otro allá. Yo creo que eso es justo, que tengamos la oportunidad de la ley del rey del tomate, ¿se acuerdan? Él no pudo participar, y él con todas sus limitaciones logró pasar esta ley federal que nos permite ahora, con una residencia corta, poder aspirar pues, ha sido parte del avance, pues, en los derechos políticos plenos de los migrantes. Entonces sí, a nivel municipal sí hay restricciones por el alcance del municipio, y que lo delimita, pero pues por ahí andamos, ¿verdad? Ya en las direcciones, en los de atención a migrantes y en los regidores migrantes. Muchas gracias.